Bienvenidos a todos y todas. Hoy es viernes 26 de abril 2024 y estamos aquí con nuestro seminario institucional del CIO. Tenemos el gusto de tener el doctor Omar López Estrada, que nos visita aún si virtualmente desde Canadá. Bueno, ahorita les voy a dar los detalles específicos. Déjenme leer una parte chiquita de su currículum para ponerlos un poco en el contexto. Entonces, el doctor se tituló en física en el IPN, después obtuvo una maestría en ciencias de materiales en la UNAM y en la UNAM también obtuvo el doctorado en ciencias de materiales. Ha hecho varias experiencias postdoctorales a partir de 2016, la primera en la UNAM, en la Facultad de Química, después en el CINVESTAB, en el Departamento de Química. Después se mudó a Finlandia en el Departamento de Física y Química en la Universidad de Jyväskylä, probablemente algo por allí. Después pasó a Canadá en la Universidad de Calgary en el Departamento de Química y actualmente es postdoctoral fellow en el Departamento de Química y en el Instituto de Carbon to Metal Coating Institute, el Instituto de Recubrimientos de Carbón a Metal de la Universidad de Queens. Entonces, yo le dejo la palabra ahora. Bueno, el doctor tiene varias publicaciones, tiene 14 al día de hoy, y creo que es importante ahorita dejar a él la palabra para que nos pueda presentar su presentación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias y gracias por permitirme presentar mi trabajo en este seminario. Le decía, estoy cómodo con ambos idiomas, pero mi presentación es en inglés, las diapositivas. Entonces, bueno, trataré de ambos. Está bien, está bien, lo hacemos en inglés y en español también, la que sea más sencilla. Ok, bueno, como el título dice, voy a hablar de modelado computacional para acelerar el descubrimiento de nuevos materiales. Y voy a mencionar algunos de los ejemplos, bueno, de lo que yo he trabajado. Para esto, este es el outline de mi presentación. Una pequeña introducción acerca de lo que es el cómputo de alto rendimiento. Mencionar que yo, en mi caso, en mi trabajo, yo utilizo los códigos de DFT y un poco de sus funcionalidades. También voy a mencionar algo que hicimos en Finlandia con una colaboración con el CINVESTAF y con un profesor de la Universidad de Guadalajara en México. Bueno, es una de nuestras publicaciones más representativas. Y también algunas aplicaciones en este trabajo que hicimos. Y voy a hablar de lo que es un área de mi interés, que es la catálisis en clústeres y en superficies. Bueno, acerca del cómputo de alto rendimiento, pues siempre se ha utilizado desde muchísimos años para hacer cálculos que ya a mano, ¿no? Nosotros aprendemos un poco de álgebra en la universidad y algunas matrices, diagonalizar las matrices, es ya complicado cuando son mayores a ciertas dimensiones. Entonces, en muchas áreas este tipo de cálculos son empleados y ya existen los códigos que están escritos en, en lenguaje de programación C++ o Fortran. Y entonces toda esta álgebra lineal y transformadas de Fourier pues necesita resolver matrices muy, muy grandes y para eso necesitamos estos clústeres, este cómputo de alto rendimiento, que además debe de tener buena conectividad porque actualmente, bueno, existen computadoras que utilizan los CPUs, pero eh, ahora en día también hay muchos códigos que ya están escritos en GPUs y son para códigos altamente demandantes, entonces deben de escalar perfectamente, deben de estar eficientemente paralelizados para aprovechar todo este hardware. Y bueno, en el caso de mi investigación, pues yo he utilizado los códigos que son de teoría de funcional de la densidad. Entonces, estos códigos nos ayudan a predecir la estructura electrónica de ya sea moléculas, nanopartículas o
inclusive ya actualmente ya se pueden tratar estructuras más grandes como proteínas. Y de esta manera, pues uno puede acelerar el descubrimiento de este gran universo que es pues, distintas moléculas que pueden tener distintas funcionalidades, y de esa manera se reducen los costos porque ya no se tiene que sintetizar directamente en el laboratorio. Bueno, esto es hablando de hace unos 10, 20 años todavía. Actualmente ya hay otras técnicas que se trata de aprovechar la teoría de funcional de densidad para proveer de features que pueden alimentar códigos ahora de inteligencia artificial, machine learning. Entonces ya todo está moviéndose en ese sentido, ¿no? Este figura que tengo aquí, pues es un ejemplo, es Mare Nostrum en Barcelona. He tenido la oportunidad de trabajar con esa supercomputadora en algún momento. Y pues también, ¿no? Se necesita que estén en lugares donde se van a refrigerar correctamente para que, bueno, sean muy eficientes, ¿no? Las computadoras. Acerca de los códigos de la teoría de densidad de funcional, Density Functional Theory, pues hay ya demasiados digamos, en el mercado. Hay códigos tanto libres, open access, y códigos que uno tiene que pagar la licencia, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál sería el código más adecuado para calcular las propiedades que nosotros estamos buscando en moléculas, nanopartículas? Bueno, pues he llegado a la conclusión, después de tratar con distintos códigos, el código que te ofrezca las propiedades que deseas, que tenga una buena paralización para que no emplees mucho tiempo de cómputo, porque también es costoso, y que tenga una, ¿cómo se dice?, precisión esperada, ¿no? O sea, no siempre vamos a obtener la mayor precisión, entonces a veces hay que hacer sacrificios en términos de tiempo, pero la mayor precisión que tengamos. Y para esto, bueno, mencionaré dos ejemplos que es de unos códigos. Por ejemplo, este Daemon2K, también trabajé con esos desarrolladores en el Simvestab, y está basado en algo que se llama combinación lineal de orbitales tipo gaussianos. Entonces, bueno, con estos orbitales uno puede obtener mucha precisión en la estructura electrónica, pero por lo mismo también va a sacrificar, no puede uno trabajar con moléculas muy grandes. En el caso de códigos periódicos, por ejemplo aquí GPAO, también he trabajado con pues nos permite manejar sistemas que tienen periodicidad, nos permite manejar muchos átomos, pero vamos a sacrificar un poco la parte de la energía. Entonces, no necesariamente estamos garantizando siempre que los resultados realmente son exactos, ¿no? Pero cada uno tiene ventajas, desventajas. Por ejemplo, el timón en los orbitales gaussianos, pues se utiliza para moléculas, algunos complejos, clústeres pequeños. Y en el caso de los códigos periódicos, pues se pueden usar para reproducir cristales, superficies, catálisis. Y en todos ellos, bueno, tienen las funcionalidades, ¿no? De que se pueden calcular propiedades que se observan en el laboratorio. En el siguiente voy a hablar de un ejemplo acerca de cómo hacemos esto, cómo trabajamos en la computadora. Pues nosotros siempre nos ayudamos de los experimentales. En este caso, este grupo de China estaba tratando de sintetizar una estructura nueva, pero que fuera metaestable. Esto quiere decir que estaban buscando no precisamente el mínimo de lo que potencialmente podrían sintetizar, sino alguna estructura que pudieran capturar en la mitad de la síntesis. Ya que ellos hacen la síntesis, necesitan hacer la purificación, y ya que tienen la purificación, ya que tienen cierta cantidad del producto, pues ahora sí viene la cristalización. Y con el cristal, la estructura cristalina, nosotros ya podemos trabajar. O incluso en otras ocasiones, si no existe la estructura cristalina, nosotros podemos hacer una predicción, ¿no? Con intuición química podemos decir, posiblemente tú vas a encontrar esto en tu síntesis. Y por ejemplo, aquí en uno de esos modelos de las distintas estructuras, pues podemos proponer, bueno, en este caso estaban buscando una estructura cúbica, pero también una estructura más obloide podía ser potencialmente la que ellos encontraran en el laboratorio.
Nosotros les podemos ofrecer, pues que les vamos a dar precisamente los orbitales moleculares y pues orbitales moleculares que tengan alta simetría, pues son usualmente los que se esperan en la parte física, ¿no? En la parte real, en la parte de la síntesis de la laboratorio. Entonces, este sería como una especie de interacción entre la parte experimental y la parte computacional que hago, colaboramos con distintos grupos para, digamos, acelerar este tipo de descubrimiento de estos materiales, ¿no? Um, una de los intereses que he tenido es acerca de la resonancia magnética nuclear, que es una parte que se puede calcular con los códigos de DFT. Y la resonancia magnética nuclear es básicamente, se impone un campo magnético externo, en este caso, hablemos de moléculas. Y entonces, pues ciertos átomos tienen la propiedad de, pues, de responder a este campo magnético externo, pues debido al spin. Pero los electrones alrededor de esos átomos dentro de la molécula, pues actúan como una especie de escudo, ya sea que haya mayor densidad electrónica o menor densidad electrónica. Y esto se ve reflejado pues en el espectro de la resonancia magnética nuclear con ciertos picos. Y lo que tiene en particular esa resonancia magnética nuclear es que esos picos son característicos de cierta molécula. O sea, uno puede utilizar estos picos en el espectro para identificar la geometría, la estructura. Pero no solamente eso. Otra de las cosas para lo que se puede utilizar la resonancia magnética nuclear, ya así como dije, ¿no? La estructura, pero también si uno al momento de purificar, pues en realidad no tiene únicamente una molécula, ¿no? O sea, a lo mejor pudo haber productos derivados y entonces uno puede decir, ah, tengo esta molécula, pero además tengo estos otros productos, determinar cuánto tiene de esos productos y además, si uno hace este seguimiento de la resonancia magnética nuclear durante la síntesis, pues también puede como que determinar el progreso, cómo va la síntesis. Además, no necesariamente una molécula tiene una sola forma, ¿no? Puede tener otras distintas formas, pero pues la composición química es la misma, entonces también se puede utilizar para este tipo de estudios. Eh, dinámica en las proteínas también. Y bueno, dentro de esto, ya como mencioné, tienen unos picos característicos que determinan que la molécula tiene esa composición, esa estructura geométrica. Y en nuestro caso, por ejemplo, pues la hemos utilizado para distinguir, en este caso es una NMR de un protón, para saber si la molécula de hidrógeno está absorbida o está disociada dentro de nuestro clúster, como un ejemplo. Eh, también la resonancia magnética nuclear se calcula computacionalmente a través de los tensores de apantallamiento. Entonces, nosotros lo que utilizamos para desarrollar nuestro método del que mencioné al principio fue esos tensores de apantallamiento y el campo magnético externo que se impone hacia a estas moléculas. Entonces, por el hecho de que el campo magnético se impone, pues ya los electrones responden y tiene un movimiento dentro de las moléculas. Pero cuánticamente no solamente existe la versión clásica, ¿no? De que hay una inducción magnética y se van a mover en una sola dirección, sino también existe la versión no clásica y entonces tenemos direcciones que son en sentido de la dirección de las manecillas del reloj y en sentido contrario. Para esto se les llama como que diatrópicas en sentido de la redirección de las manecillas del reloj y paratrópicas al contrario. Entonces, esta manera de ver las moléculas también ha ayudado para distinguir lo que llaman en química aromaticidad, antiaromaticidad o no aromaticidad. Y nosotros, pues, como ya hay códigos, en este caso había un código de Montukey que tiene esos tensores de apantallamiento, pues lo que nosotros utilizamos, pues, es con la energía que uno obtiene de un código de teoría funcional de densidad,
Pues calcular esto que está aquí, que es el tensor de apantallamiento, que es una derivada parcial de segundo grado, con respecto a los núcleos de los átomos y con respecto al campo magnético externo. Entonces, esto es el tensor de apantallamiento que está en cualquier código de FT, pero nosotros lo relacionamos con la ley de Biot-Savart, que básicamente también describe cómo calcular los tensores de apantallamiento, pero con la ley de inducción magnética, la de electromagnetismo. Y entonces al relacionar estos dos, pues nosotros encontramos un término aquí que se llama el tensor de, bueno, Magnetically Induced Current Density Tensor, ¿no? Es una densidad inducida magnéticamente. Y entonces este término fue el que nosotros implementamos para ver qué comportamiento tenía esta corriente inducida dentro de las moléculas. Bueno, aquí lo aplicamos a estos dos ejemplos. Estos dos ejemplos son unos clústeres de oro y un clúster de oro que tiene un átomo de platino en el centro, el sistema 2. Y bueno, en particular, este fue una síntesis que hizo un grupo de Japón y ellos habían observado que ellos tenían un protón arriba, o bueno, un hidruro arriba del átomo central de oro y arriba del átomo central de platino. Y como el platino es un elemento antes en la tabla periódica del oro, pues no esperaban que hubiera un gran cambio en lo que es la resonancia magnética nuclear, ¿no? Cuando ellos estaban caracterizando sus materiales, sus sistemas. Pero encontraron que tenían una gran diferencia entre ambos. Y entonces, pues querían saber, pues, qué era lo que había pasado. O sea, porque si el platino solo es un electrón menos, porque había una gran diferencia en la resonancia magnética nuclear. Y aquí en estas isosuperficies, pues muestro lo que decía anteriormente, regresaré una. Las corrientes diatrópicas son las azules, las paratrópicas son las rojas. Y con nuestro código, la implementación que hicimos, pues aquí la podemos observar, lo que está ocurriendo dentro de los sistemas. Pero bueno, verlo así como una superficie es complicado. Entonces, pues lo que hicimos, como esto es un campo vectorial, es un tensor, lo que hicimos es proyectarlo como cortarlo en superficies, ¿no? Bidimensionales. Y en este caso, aquí pueden ver, aquí están los vectores y aquí están precisamente la dirección de hacia dónde se están moviendo los electrones y cuáles son las ambas corrientes, ¿no? Que están ocurriendo dentro de los clústeres. Y precisamente hay una diferencia que a lo mejor no se nota mucho, pero es esta parte azul en el centro que es completamente distinto entre el clúster que solamente es de oro y el clúster que incluye un átomo de platino. Y también cuando está cerca del átomo, pues se nota inmediatamente que hay una mayor corriente diatrópica cerca del átomo de oro, pero no así en el caso del platino. Entonces era esto lo que estaba ocurriendo y nosotros integramos estas corrientes y pues lo vemos como así más, esto es más fácil de visualizar, que precisamente, ¿no? Hay una gran diferencia aquí en el sistema 1, que es el del oro, con respecto al 2, ¿no? Entonces, y esta corriente pues es más localizada, por ejemplo, en el caso del oro y se extiende un poco más alrededor del clúster en el caso del platino. Entonces, bueno, hicimos la implementación, encontramos una aplicación, una bonita explicación, ¿no? Para ver qué estaba pasando en el espectro de NMR. Ah, este fue con otro grupo. Ellos también tenían un problema similar con el shift del NMR, pero en este caso eran unos hidruros en unos complejos de cobre. El caso interesante aquí es que usualmente en ninguna, o bueno, no en ninguna, sino en casi todas las moléculas orgánicas, los shifts se observan hacia la parte positiva del espectro, pero no hacia la parte negativa. Y solamente en ciertos complejos, bueno, moléculas orgánicas que son como alternadas, como que el apantallamiento se cancela y entonces podría haber este tipo de shifts negativos.
Y en el caso de estos complejos de cobre, pues también los observaron. Entonces, les llamó la atención, aquí los distinguimos, tienen los distintos nombres. El que está en la tabla es para el complejo A. Y estos tienen como la traza particular que había manejado al principio, ¿no? En distintos solventes observaban el comportamiento del desplazamiento negativo. Entonces también lo calculamos con el DFT y vimos que también efectivamente tenían ese desplazamiento negativo. Entonces nosotros quisimos como que utilizar lo que ya habíamos implementado para dar una explicación a este comportamiento que está aquí. Bueno, entonces lo primero era analizar qué estaba pasando, porque si tenían dos solventes, estaba ocurriendo lo mismo, pues a lo mejor había una dinámica que era por parte de los hidruros que estaban, digamos, las mediciones de NMR no necesariamente es un estado sólido, ¿no? Que no se mueve, sino se hacen en solución y pues puede haber dinámica. Entonces nosotros lo que analizamos fue, pues, qué pasaba, ¿no? Si se estaban desplazando esos hidruros y cuál era, qué tan grande era el desplazamiento, porque si mencioné que el NMR te da precisamente la estructura, pues entonces que se movieran los hidruros, pues podría tener una afectación en estos shift negativos. Entonces, durante toda la dinámica, en este caso nosotros hacemos cálculos de dinámica molecular, pero utilizando el DFT, desplazamos los átomos dando un cierto intervalo de tiempo y podemos calcular en cada uno de esos pasos el shift de NMR. Entonces, lo que muestro aquí en esta tabla y en esta figura. Y precisamente vimos que en el tiempo, pues había desplazamientos que se iban hacia el positivo y otros que se iban hacia el negativo. Pero en promedio, durante toda nuestra simulación, pues terminaba siendo igual un desplazamiento negativo, ¿no? Entonces sí hay una afectación directa de la dinámica, pero no necesariamente esta era la explicación, ¿no? De por qué se fue hacia el lado negativo. Y entonces lo que hicimos ya después de aplicar nuestra metodología, pues encontramos que había unas corrientes inducidas, pero que precisamente se formaban alrededor de los átomos de cobre y era como si fuera un alambre, ¿no? Un alambre conductor ahí, donde los electrones se estaban desplazando, pero precisamente se desplazaban cerca de los hidruros y entonces de esa manera apantallaban y hacían que el desplazamiento fuera hacia la parte negativa. En el caso de las corrientes paratrópicas, pues estaban muy localizadas y pues precisamente pues ahí no había ninguna contribución. Entonces, al integrar, pues sí, precisamente nosotros podemos ver que cerca de los hidruros está fuertemente localizada esas corrientes diatrópicas y, y era exactamente lo que estaba haciendo que hidruros de cobre estuvieran mostrando ese comportamiento negativo. Entonces, parte no nada más es encontrar las estructuras por medio de FT, sino también hay otras funcionalidades que se pueden utilizar para explicar ciertos fenómenos que están ocurriendo en el experimento. Eh, Aquí, bueno, ya voy a pasar a la parte de la catálisis. En este caso, estos dos códigos también tienen la funcionalidad. GPO tiene la funcionalidad de tratar con moléculas, clústeres, pero tiene la capacidad de ser utilizado en lo que es sistemas periódicos. Y VASP es uno de los códigos más conocidos, más utilizados alrededor del mundo, en los distintos grupos de investigación, porque tiene muchas, digamos, sus algoritmos para calcular todo lo que tiene dentro de este código, están perfectamente, están muy bien optimizados y ahí y uno puede tener uno puede enviarles un correo y si en algún momento uno se atora, pues realmente atienden, ¿no? Eso es como una ventaja cuando uno utiliza un código de licencia con respecto a un código abierto, ¿no? Donde uno le tiene que meter un poco más de mano. Entonces, aquí en la catálisis heterogénea, en particular, lo que a mí me ha llamado la atención es la reacción de evolución de hidrógeno. Actualmente, pues, creo que ya los combustibles fósiles
en algunos años ya se van a dejar de utilizar o se van a utilizar menos. Y lo que se busca, pues, es generar energías limpias. Y entonces, pues, a pesar de que ya existe la manera de generar hidrógeno limpio, el problema actual todavía reside en que no existen materiales catalíticos que lo puedan hacer a la par, porque para generar el hidrógeno a través del agua se tiene que dividir la molécula. Pero esta reacción ocurre tanto en el cátodo como en el ánodo y hay una membrana en la mitad que separa a lo que es el hidrógeno y lo que es el oxígeno. Entonces, además, cada vez que nosotros separamos un protón, pues nos va a quedar un OH, ¿no? De un lado volando. Entonces necesitamos encontrar materiales que sean pues catalíticamente activos, selectivos y de larga durabilidad. En este caso, pues los clústeres de oro en un grupo igual de Japón los empezaron a depositar en los cátodos y ánodos para estudiar, en este caso va a ser la evolución de hidrógeno. Y pues lo que ellos hicieron, pues fue, ¿cuál es el tamaño óptimo de mi clúster para que yo, digamos, obtenga la mayor eficiencia? Entonces, investigaron distintos tamaños, yendo desde pues, básicamente todos son de tamaño nanométrico. Aquí también lo que hicieron fue investigar, porque estos clústeres necesitan ser protegidos con moléculas orgánicas, hay que pasivarlos para después utilizarlos. Y entonces utilizaron distintas moléculas orgánicas. Y otra cosa que hicieron, pues fue que emplearon distintos metales para modificar su estructura electrónica de estos clústeres, en la búsqueda de lo que es la evolución de hidrógeno y a la par también está ocurriendo la evolución de oxígeno y la reducción de oxígeno. Entonces, estos voltamogramas es una manera fácil de distinguir cuál es digamos, el material más eficiente y, digamos, para entenderlo de la manera más sencilla, pues es ver cuál es el que genera la corriente al principio, ¿no? ¿Quién es el primero que genera la corriente al momento de que nosotros estamos cambiando el potencial? Entonces, bueno, en el primero, en el inciso A, encontraron que el clúster más pequeño era uno de ellos. Luego, en este encontraron que precisamente este PET, esa molécula, era como que una junto con el C6T, aunque esa molécula es un poco más grande. Y aquí, por ejemplo, encontraron que si lo dopaban precisamente con paladio, pues obtenían la corriente más grande, ¿no? Y bueno, con este grupo nosotros colaboramos, pero nosotros hacemos la parte computacional. Y para modelar nosotros lo que está ocurriendo en el experimento, pues primero con la estructura cristalina, que ya era ampliamente conocida, pues construimos nuestros distintos modelos. En este caso, en la parte de aquí, regresaré una, lo que ocurre dentro del experimento es que al depositarlos en el electrodo, pues el clúster viene con cierta carga, ¿no? Porque tiene unos counter ions dentro de la solución y se deposita sobre el electrodo, pero no se sabe cuál es la carga real que tiene el clúster. O sea, se supone que tiene una carga neutra, pero nosotros lo que queremos al hacer esta reacción es transferir electrones para poder convertir esa agua en el hidrógeno, en la molécula de hidrógeno. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos, que es fácil controlar en el DFT, pues es que nosotros podemos saber qué carga existe en el clúster, porque estamos haciendo las simulaciones precisamente con esa carga. También otra cosa es que nosotros podemos pues controlar dónde queremos que las moléculas, bueno, en este caso los átomos, el doping atom, va a estar localizado, que ya sea en el centro, en la superficie o en la parte externa, ¿no? Y aquí es lo que muestro en estas estructuras. Y también, pues, por ejemplo, después de estudiar las distintas cargas, vimos que la estructura no se modificaba.
Entonces, aquí hay unas ventajas para esto. Nosotros sabíamos las ventajas experimentales y pues nosotros sí les estoy mostrando, ¿no? Las ventajas que nosotros tenemos al modelar este tipo de materiales. Y bueno, entonces para estudiar esto, también la evolución de hidrógeno, nosotros lo que podemos hacer es estudiar distintos tipos de sitios donde el hidrógeno se puede absorber. Ya que nosotros absorbemos el hidrógeno porque pues, generamos una gran cantidad de estructuras y todas las comparamos, pues seleccionamos las que tengan mayor estabilidad. Aquí encontramos que el hidrógeno estaba transfiriendo precisamente, el átomo de hidrógeno estaba transfiriendo el electrón, entonces pues precisamente era lo que nosotros buscamos, porque vamos a hacer una transferencia de electrones, pero necesitamos que se tener dos protones, ¿no? No necesitamos los dos átomos de hidrógeno, ¿no? Sino primeramente necesitamos que sean protones. Entonces encontramos que había estructuras, aquí estos picos que muestro aquí, que con cierta carga eran potencialmente los que están ocurriendo en el experimento. Eh, Otra cosa que es interesante para el experimento, pues es que hay que saber a qué potencial se está ocurriendo esta reducción-oxidación. Entonces, pues nosotros fácilmente podemos hacer, modificando la carga, ya que tenemos nuestra estructura, nosotros podemos modificar la carga y calcular esa energía sin tener que realizar la optimización de saber cómo se modificaría esa carga con esa estructura con esa nueva carga. Entonces, pues básicamente con esa información y bueno, una ecuación donde también calculamos las contribuciones a la entropía y debido a las vibraciones de los átomos, pues podemos saber los potenciales redox. Y en este caso, pues nosotros encontramos que precisamente el potencial redox de transferir de una carga -1 a 0 era precisamente el que estaba ocurriendo en el experimento. Sí, a ver, regreso dos. Aquí, si ven, está en los voltamogramas, pues precisamente en 0,4 más o menos es cuando está ocurriendo precisamente la reacción, cuando se inicia la reacción. Entonces nosotros encontramos que aquí estos eran precisamente los potenciales, porque también al preguntarles a los experimentales, bueno, ¿qué esperan ustedes? Pues nosotros también encontramos que precisamente el potencial de óxido de reducción es ese. Entonces sabemos que estamos trabajando precisamente con estos clústeres, con los -1 que transfieren su electrón, y precisamente esos los elegimos para poder hacer ahora sí el mecanismo de reacción. Para ese mecanismo de reacción, pues nosotros, por la evolución de hidrógeno, conocemos que se han propuesto estos tres pasos, que es tener el protón, tener un electrón y, bueno, un sitio, este asterisco significa un sitio donde se va a ir a absorber este protón. Entonces, ese sería el primer paso, este es paso Volmer. El segundo paso que sería este Heirovsky, sería, tenemos otro, bueno, el protón ya en el sitio, eh, otro protón que viene, una transferencia de electrón, otro sitio, y entonces se forma nuestra molécula de hidrógeno y se queda el sitio libre. O sea, esto sería como, no se necesita absorber un segundo protón. Y en el caso del paso de Tafel, ahí necesita que dos estén absorbidos ya en la superficie y de esa manera se forma la molécula de hidrógeno y deja los sitios libres para que siga ocurriendo la reacción. En la parte computacional, lo que nosotros hacemos para simular las reacciones, pues nosotros tenemos o lo que tenemos como nuestros reactivos y nuestros productos. O sea, nosotros proponemos este va a ser nuestro mecanismo de reacción. Entonces, nosotros damos como que una idea geométrica de qué es lo que va a ocurrir al principio y qué es lo que va a ocurrir al final. Y el DFT nos ayuda a saber si esto es realmente el mínimo, ¿no? Porque después lo optimizamos y vemos si esto corresponde precisamente con el mínimo de energía de nuestra superficie de energía potencial. Este método que está aquí
lo que hace es interpolar entre esas dos ideas que nosotros tenemos geométricamente y proponer un camino de hacia dónde se va a ir se va a mover la molécula. En este caso, los átomos bueno, los protones o los átomos de hidrógeno, y dónde va a ocurrir la reacción, que sería nuestro estado de transición, ¿no? Nuestro punto silla, que es el que estamos buscando. Y generando estas distintas imágenes, la simulación lo que hace es dar la idea de que entre cada imagen hay como resortes, y esos resortes pues conectan las distintas imágenes. De esa manera no volveríamos otra vez a regresar a los mínimos en los extremos, ¿no? Sino que nos mantenemos siempre sobre la superficie de la energía potencial. Bueno, pues en el caso de los clústeres que estábamos estudiando, pues estudiamos precisamente las distintas cargas eh, eh, para la transferencia de electrón que necesitamos para que ocurra la reacción. Y de entre todas, pues se puede observar que hay distintos pasos limitantes, y nosotros lo que buscamos, pues que siempre sea termodinámicamente favorable, o sea, que tenga el mínimo paso de energía que se requiere invertir para que la reacción ocurra. Entonces, en este caso, pues nosotros lo que observamos, pues precisamente que para el paladio, pues que realmente no había un paso, o sea, simplemente la reacción estaba ocurriendo. El protón se transfiere y este es el primero, y en el segundo, pues ya habría que invertir energía, dar un poco de energía. Nosotros también podemos hacer el análisis de cargas para saber si realmente está ocurriendo lo que estamos proponiendo. Entonces, en la parte azul de esta Bader Charge Analysis, vemos cómo precisamente en este caso es una molécula de hidronio, de donde nosotros obtenemos el protón, y precisamente está perdiendo su electrón. Entonces, sí sabemos que es un protón absorbido dentro del clúster. Y bueno, de esta manera, con esta metodología, nosotros pudimos ver y verificar precisamente lo que estaba ocurriendo en el experimento. En este caso, pues fue una colaboración bonita, se aprende bastante de estos sistemas y que potencialmente pueden tener esta aplicación, ¿no? No nada más que se sinteticen porque se puede, sino que realmente llevarlos eh, a la vida real, y pues ahora se busca pues, que se puede escalar esto a un nivel industrial. Eh, Hablando igual de lo que es la división de la molécula de agua, en este caso este es otro trabajo, pero este es utilizando nanopartículas monodispersas. Y también una de las cosas, a lo mejor que se puede, no sé, criticar de las clusters, pues es que, bueno, estamos trabajando con oro y estamos trabajando con paladio o platino. Entonces son elementos que no se encuentran mucho en la naturaleza y que su costo pues se eleva, ¿no? Al final de cuentas, esta tecnología que se quiere hacer. Entonces, una alternativa, pues, es utilizar materiales que sean abundantes en la Tierra, como son este caso de metales de transición, hierro, cobalto, níquel, y precisamente para la misma razón, para elaborar un catalizador que pueda generar este hidrógeno limpio, y a la par de que la reacción no ocurre a la misma velocidad en el ánodo que en el cátodo, ¿no? Entonces, se tiene que buscar un material que pueda hacer que la reacción sea casi simétrica, pero no va a ser así, pero casi que ocurra en el mismo tiempo para que sea eficiente, ¿no? Que no invirtamos, que no le tengamos que poner mucha energía. Entonces, estas nanopartículas, pues, que son fáciles de sintetizar, pues aquí se caracterizaron, aquí las podemos ver en el TEM, y, eh, y podemos ver que sí, precisamente la composición es, digamos, no se puede distinguir que haya mucho más de uno que de otro. Entonces, los experimentales nos dijeron, nosotros sintetizamos estas con ciertas composiciones, y además observaron que la cara más activa, pues era la 111. Entonces ahora nosotros, pues nos tocaba explicar si realmente lo que ellos habían observado, lo que ellos pretendían
o suponían haber observado, pues era precisamente eso. Porque, bueno, ellos solamente caracterizan de esta manera y luego hacen el experimento de la reacción de evolución de hidrógeno y la reacción de la Oxygen Evolution Reaction. Y entonces, pues se puede ver aquí siempre hay un control, que es la línea negra, que es el catalizador que ya se conoce, que es este de platino, y uno que también es muy famoso ya, que es el óxido de iridio, que es este rosa. Entonces, pues precisamente en todos los casos las curvas se iniciaban para lo que ellos habían sintetizado, la roja, la azul y la amarillo oscuro, pues antes que esas dos referencias. Entonces, pues esto se piensa que, bueno, puede ser un material que es potencialmente bueno. Ahora hay que probarlo si es duradero. Y las curvas de Tafel nos ayudan a decidir cuál de todos ellos, digamos, es como que el mejor. Entonces, el que tenga la pendiente menor, pues es el que va a ser el mejor. Bueno, pues nosotros hacemos nuestros modelos con las distintas composiciones, en este caso son sistemas periódicos, y una de las cosas que a nosotros nos interesa porque pues queremos emular precisamente las condiciones experimentales, es que sea precisamente que esté oxidado el material como ocurriría cuando está ocurriendo la reacción en la electrocatálisis. Entonces nosotros estudiamos cómo se va oxidando el material. Para esto, bueno, ya existe algoritmos en donde, y existe un lugar donde se alojan los distintos materiales que se van descubriendo, eh, o Materials Project se llama, y entonces ya con eso nosotros podemos, nos hace más eficiente el investigar, porque esos algoritmos nos dicen cuáles son los posibles sitios de absorción y nosotros solamente tenemos que calcularles, pues sí, las distintas combinaciones y del oxígeno que se va absorbiendo. Y entonces con esto que se llaman Purvé diagrams, nosotros vemos cuál es el que potencialmente ocurre en el experimento. No, es el cálculo de la energía libre con respecto al potencial. Entonces aquí en la línea vertical, pues estoy indicando el potencial al que ocurre la reacción, en este caso la oxidación, Oxygen Evolution Reaction. Entonces, para todos los casos, a las superficies les gusta estar completamente oxidadas antes de que empiece a ocurrir la reacción. Y ya que sabemos que la superficie está completamente oxidada, entonces ahora sí investigamos los posibles pasos intermedios de la reacción. En este caso, al principio se absorbe un OH, después otra molécula de agua. Este OH viene de una molécula de agua. Después de otra molécula de agua, pues se lleva a ese átomo de hidrógeno y deja el oxígeno en la superficie y una tercera molécula de agua viene, se liga con ese oxígeno para tener un OOH y después otra molécula de agua viene y se lleva a otra vez ese átomo de hidrógeno y al final se libera el oxígeno, ¿no? Este es un lado de la reacción. Entonces, nosotros aquí pues por solamente calcular los pasos intermedios, pues no se puede distinguir realmente así a simple vista, pues cuál de los tres es el mejor catalizador. Entonces hay una metodología que se llama Computational Hydrogen Electrode, el electrodo de hidrógeno computacional, que nos ayuda a tener ciertos descriptores. Y estos descriptores, pues con las energías libres, energías de Gibbs, nosotros los utilizamos y de esa manera podemos tener algo que se llama el overpotential, theoretical overpotential, sobrepotencial teórico. Y eso ya nos ayuda a que nosotros podamos distinguir entre los tres materiales. Entonces, como vemos, la composición que tenía 0.5 de hierro, 0.5 de níquel y más cobalto, pues precisamente era el que mostraba el menor potencial, ¿no? Eso quiere decir que está de acuerdo a lo que ellos estaban observando y precisamente esta es posiblemente los mecanismos de reacción
que está ocurriendo el primero que está ocurriendo precisamente en el experimento. Aquí también en esta gráfica muestro lo que es la evolución de hidrógeno. Y bueno, siempre se espera para un paso favorable, que sea termodinámicamente favorable, que siempre se reduzca, se disminuya la energía de Gibbs en vez de ganar. Entonces nosotros aquí vimos que también precisamente ese material era el que tenía energía de Gibbs más cercana a la que sería el ideal, ¿no? Sin invertir nada de energía. Y bueno, este es otro ejemplo, este es otro material y como mencioné anteriormente, el óxido de iridio es uno de los que se ha utilizado muy frecuentemente para la half reaction, la mitad de la reacción, pero lo que tiene el óxido de iridio, digamos, no, lo que no lo beneficia es que se va en el experimento, ¿no? Se va la solución, se empieza a deteriorar y entonces no tiene mucha durabilidad. A pesar de que es un catalizador muy eficiente, se pierde muy rápido y nosotros no queremos perder el catalizador, lo queremos utilizar durante varias horas de operación. Entonces, la idea aquí fue meter un poco de rutenio, pero cuánto, pues no se sabía. Entonces se hicieron varias pruebas, en este caso una cantidad, ya sea aquí en los resultados de XPS, cantidades mínimas de rutenio, unas cantidades moderadas, una cantidad más grande. Y bueno, esto antes y después de la reacción, de esta manera se pudo comprobar que había una cantidad adecuada de la cual el rutenio se mantenía adentro de nuestro material, mantenía también la estabilidad del óxido de iridio, bueno, porque ya está dentro, y, y entonces además mostraba una larga durabilidad en horas de operación. Aquí en la cronopotenciometría, se puede mostrar que durante largas horas de operación, el azul, que es esa cantidad, ¿no? Entre el 0.005 de miligramos y 0.1 miligramos, pues tienen como la mayor estabilidad, ¿no? Y para el potencial y duración de horas, además de que se evalúa cuántos miliamperes se están generando, ¿no? En cuánta corriente se genera. Eso es una manera de medir qué tanto está ocurriendo la evolución de oxígeno. Y a la par, bueno, otras reacciones, ¿no? Que en este caso, en este trabajo, pues se hizo con reducción de CO2. Y bueno, nuestra parte computacional para probar que realmente bueno, ese material es estable, pues lo que nosotros hacemos es modelar distintos sitios donde puede estar absorbido el rutenio y calculamos la energía de cada uno de estos modelos y vemos cuáles son el modelo que tiene la menor energía. Entonces aquí tenemos 6 distintos modelos con distintas cantidades de rutenio dentro del óxido de iridio. Luego, lo que hacemos es, bueno, ¿qué tan estable es el material? Entonces lo que hacemos es generar vacancias dentro del material y calcular cuál es la vacancia más favorable. Y en este caso, precisamente como ocurre en el experimento, pues encontramos que el óxido de iridio es el menos estable y que cualquier incorporación de rutenio pues nos puede dar mayor estabilidad, ¿no? En particular nosotros más adelante, bueno, vimos que ya sea este morado, que es un 6% en un determinado sitio, ¿no? Entonces nos da una idea de dónde puede estar con respecto a lo que ellos observaron experimentalmente, el rutenio, porque ellos también decían, bueno, tenemos nuestro material que sigue siendo estable, pero como que cambió su coordinación, ¿no? Entonces, tanto puede ser que al momento de que observaron el material antes de las horas de operación o después de las horas de operación, lo estaban mirando en la misma dirección o está ocurriendo algo dentro del material, ¿no? Que hace que cambie su coordinación. Entonces, nosotros pues vemos que aquí una cierta incorporación mínima de 6% de rutenio, pues hacía que el material se volviera más estable. Utilizando la metodología que mencioné, que es la Computational Hydrogen Electrode, pues también lo que podemos distinguir en esto que se llama volcano plot, una gráfica de volcán, las distintas energías libres de absorción de los distintos pasos intermedios,
para utilizarlos como descriptores y de esa manera nosotros conocer cuál es el que es el catalizador más favorable. Y en este caso, pues nos ayudó a distinguir que una incorporación de 13% en los sitios A, pues era lo que era el más favorable. Y aquí en estas gráficas de barra, pues precisamente, ¿no? También estamos mostrando que era esta incorporación la más favorable. Y en la última era verificar cuál de los dos mecanismos que se estaban proponiendo, de la parte experimental, pues era el mejor. Y nosotros pues encontramos que pues en un caso, en el caso del óxido de iridio, pues el mecanismo que emplea oxígeno que ya existe en la red para que ocurra la reacción, pues es precisamente el que genera el oxígeno en la evolución de oxígeno. Y en el caso de la incorporación de rutenio, pues el mecanismo que utiliza únicamente el agua que viene o sea, de la solución hacia los electrodos, pues es la que está contribuyendo a los pasos intermedios. Entonces, es exactamente lo que estaban observando en el experimento, que por el hecho de que el oxígeno que está dentro de la red pues está participando, pues el material pierde durabilidad y al momento de incorporar el rutenio, pues entonces el material se vuelve más estable y aumenta su durabilidad. Y bueno, pues estos eran los ejemplos que yo les quería mostrar acerca de la investigación que he hecho utilizando la modelado computacional. Y bueno, nada más queda agradecer bueno, con estos, como menciona aquí, ¿no? Colaboradores, pero también amigos durante toda mi trayectoria profesional, el grupo del Simvestab, donde pues el líder es Andreas Koster, Gerald Goyner es el programador ahí, con todos ellos tuve la oportunidad de coincidir hace algunos años ahí en México. Bernardo, un gran colaborador que está en la Universidad de Guadalajara, también amigo, pues hicimos ese desarrollo de la metodología. En Finlandia, Hanu es el experto en clusters y bueno, también Sami aquí es experto, es su senior researcher ahí, pues con todos ellos siempre hemos estado teniendo buenas discusiones, buenos meetings. Samira es experta en catálisis, bueno, realmente es una persona muy exitosa en la parte de catálisis, aprendí mucho de ella ahora que estuve en Calgary, ya se mudó a Simon Fraser University en Vancouver. Y actualmente en el grupo de fotodinámica que estoy trabajando, pues estoy con Kevin en la Universidad de Queens. Ellos son mis colaboradores. Y bueno, muchas gracias por su atención. Hola, muchísimas gracias por la plática. Vamos a ver si alguien toma el micrófono o nos escribe alguna pregunta en el chat. Vamos a darle un segundo más. Pero yo de hecho tengo una curiosidad, yo soy totalmente afuera de ese campo, ¿no? Pero una Ajá, sí. derivada del hecho que sí, como se ha dicho y como me parece haber entendido, muchos de estos experimentos de simulaciones van en paralelo con cosas experimentales. Entonces, la Sí. curiosidad que tengo es, ¿cuál es el ritmo de estas simulaciones? O mejor, ¿cómo se unen cuál es la sinergia entre simulaciones y experimental? O sea, ¿puede variar o tendencialmente ustedes con los datos de las simulaciones ayudan y pueden refinar lo que es la parte experimental o la usan a veces para interpretar lo que pasa en la parte experimental? Porque pienso, ¿no? Que Eh, un, un ping pong de información, la parte experimental tiene que ser muy rápida para poder ayudar perdón, la parte de simulación tiene que ser rápida. Y yo estoy acostumbrada ajá. a simulaciones muy largas, entonces no sé. Y bueno, ha ocurrido en los dos sentidos. A veces los grupos experimentales pues ya nada más quieren verifícame que ocurre esto. Entonces ahí es cuando uno tiene que acelerar un poco la simulación. Y básicamente, pues nosotros lo que queremos es que nos den toda la información posible para ya trabajar. En otros casos, otros trabajos que he desarrollado, pues yo hago como la hipótesis de qué es lo que puede ocurrir y les proponemos a ellos. Y ellos ya van y hacen el experimento. Entonces ha ocurrido de ambas maneras. Ujú. Entonces, por ejemplo, actualmente en el grupo de fotodinámica, lo que yo hago es, ellos
una de las complicaciones que tienen es purificar y cristalizar, siempre. Entonces, el modelado pues les ayuda más rápido, porque si yo hago mi modelo, calculo las propiedades, solamente hay que verificar cuál se parece más a lo que ellos están obteniendo, por ejemplo, en el VBIS o en el NMR, cosas así. Ajá, entonces, actúa de ambas formas, pero cuando el experimental quiere algo, usualmente sí es como a nosotros nos dicen, ya, lo quieren para la siguiente semana. Algo así. No, Ujú. suena rápido. Sí. A ver si hay más preguntas. Mm, Creo que veo una manita, por favor, adelante con el micrófono. Hay una mano levantada, quizás. ¿O era un error? Aparentemente no. Haz- no sé si quieran tomar el micrófono o quieren escribir la pregunta. Ah, sí. Miren, aquí hay una pregunta, yo la puedo leer. Bueno, hay una persona que se felicita, dice muchas gracias, doctor Omar, por su plática muy interesante. Otro nos dice, buen día, doctor Omar, una fascinante presentación y la explicación del mecanismo que sucede para la estabilización del óxido de iridio, ¿verdad? Con la adición de rutenio, me aclaró muchas dudas. En verdad, agradezco mucho su presentación. Me gustaría poder tener sus datos para contactarle, pues me encuentro trabajando con la evolución del hidrógeno en otros materiales de transición. Excelente. Entonces, creo que para establecer contactos, ¿verdad? Ajá, sí. Uh, no puse aquí mi correo. Bueno, lo voy a escribir Sí, por en favor, el sí, chat. compartir el correo en Sí, sí, se me olvidó, sí, sí, siempre hay que poner. Este es el correo del Queens. Ya lo puse. Muy bien. Perfecto. Entonces, si no hay otros comentarios o preguntas, yo cierro aquí nuestro seminario agradeciendo nuevamente y voy a enviar por correo electrónico la constancia de participación a nuestro poniente. Muchísimas gracias. Dice que ahí tiene un par de preguntas. Súper, súper. Era la manita que di antes. Entonces, le damos chance a algunos minutos. Tengo No hay problemas con... problema. Ok. Ajá. En la diapositiva 3, bueno, creo que Ah, tú... bueno, sí, es que también tuve problemas yo para agregarles el número positivo. Pero bueno, esperemos que sea esta. O sea, por eso el 34. Es este. Ujú. ¿De qué manera? Ah, sí, sí, para eso se utiliza el Computational Hydrogen Electrode. La persona que lo desarrolló es Jens Norskov. Precisamente Samira, con la que estuve trabajando en Calgary, ella estuvo de postdoc con él y de esta manera ellos pueden agregar el potencial, porque en VASP nosotros no podemos hacer las simulaciones a un potencial determinado. Entonces nosotros se lo agregamos al final con esta metodología, que es el Computational Hydrogen Electrode. Puedo compartir, si me da su correo, algunas de las referencias y ahí está explicado. Pero precisamente en esta referencia que estoy mostrando aquí, ahí lo puede ver en Supporting Information. Ahí yo precisamente la escribí y también yo para tenerla, ¿no? Porque ya sé que esto es algo que siempre se pregunta. Ajá. Sí,
Ah, nosotros tenemos la energía total y después lo que hacemos es el análisis de vibraciones. De esa manera ya podemos tener la energía libre. De esa manera incluimos las correcciones de temperatura y, bueno, la corrección de temperatura para la entropía. No sé si eso era lo que estaba preguntando. Ok. Ajá, nuevamente es este método que es llamado Computational Hydrogen Electrode. Um, uh, lo que se hace es, como por ejemplo, nosotros no podemos calcular un átomo de una molécula de oxígeno en un sistema periódico por el problema del spin. Entonces, utilizamos esa metodología calculando como una molécula que sí sabemos, como la molécula de hidrógeno, H2 o la molécula de agua. Entonces, ya escribiendo los caminos de reacción, ahí podemos obtener precisamente las deltas G y con las deltas G calcular el overpotential. Muy bien. Se felicita por la presentación. Perfecto. Gracias. Muy bien, entonces muchísimas gracias. Si nadie más añade preguntas, ah, agradecemos por la participación. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Adiós. Mucho gusto.